Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. ¿Quién? Ian desapareció de la vista de Moria en un instante. Moria asumió que había utilizado solo ese rápido juego de pies marino, para reposicionarse para un ataque. De repente, una masiva reducción de energía verde se materializó de la nada, atravesando el cuerpo de Moria, dejando una sangrienta herida. La herida, sin embargo, no fue grave. Como se esperaba de un señor de la guerra. Eres bastante duradero. Ian reapareció, todavía en el mismo lugar, como si nunca se hubiera movido. Esa es la invisibilidad de Absalón del Suke no Mi. Ya tienes un fruta del diablo. ¿Cómo puedes tener dos poderes? Moria exclamó, su voz mezclada con incredulidad. ¿Quién dice que es imposible? Necesitas ampliar tus horizontes. La inmensidad del mar, el mundo mismo, está más allá de su comprensión. Y verás aún más ejemplos de esto en el futuro. No lo harás. Porque hoy vas a morir aquí. La voz de Ian era fría y sin emociones. Cada año, más de 100 barcos cayeron presa de Thriller Bark en el Triángulo de Florian, sus tripulaciones torturadas y transformadas en zombis grotescos. No podía creer que todos fueran piratas villanos. Nunca perdonaría a un alma malvada, ni abandonaría una vida inocente. Ese era su credo. Se refería, por supuesto, a la adquisición de Barba Negra de Barba Blanca Gura Gura no Mi, el poder de crear terremotos, durante la guerra Paramount. Moria había sido testigo de ese evento de primera mano. Pero debido a la presencia de Ian, el curso de la historia había sido alterado. Este fue el efecto mariposa en acción. Su llegada, una anomalía en este mundo, había desencadenado una reacción en cadena, cambiando los destinos de innumerables individuos. El choque entre Ace y Kid, dos de los capitanes de supernova más fuertes de diferentes mares, la intervención temprana de Gion en la trama de Alabasta de Crocodile, y ahora, la inminente desaparición de Moria, se había acelerado. Brickbat. Moria extendió sus enormes garras negras, sombras que se reunían en su mano antes de dispersarse en innumerables pequeños murciélagos negros. Había decidido capturar a Ian vivo y extraer el secreto de ejercer dos poderes de fruta del diablo, por cualquier medio necesario. Con tal poder, podría regresar a la Grand Line, derrotar a Kaido, conquistar el mundo, desafiar a los marines y convertirse en el rey pirata. El Aki del Conquistador, dos poderes de la fruta del diablo, un joven prometedor, fue una pena que su arrogancia hubiera llevado a su caída. No se había molestado en ocultar su fuerza, esperando sorprender al mundo cuando era realmente poderoso. En cambio, había desafiado a Moria prematuramente, buscando fama y reconocimiento. ¿Quién? Como era de esperar, Ian desapareció con sonido, activando su invisibilidad y desatando un aluvión de ataques de presión de espada, intercalados con un cero explosión. Maldita sea Kid. Tienes bastantes trucos, pero no puedes romper mis defensas. Moria rugió, su Aki irradiando hacia afuera, obligando a Ian a retroceder. Armamento Aki, observación Aki, habiendo chocado con Kaido, Moria no era ajena a Aki. Ahora entendía el verdadero terror de un espadachín invisible, combinado con la velocidad de Zoro. Era imposible predecir de dónde vendría el próximo ataque. Incluso con Observation Aki, apenas podía sentir la trayectoria de los ataques de Ian. Su Brickbat no podía seguir el ritmo. Por lo tanto, se centró en reforzar sus defensas, utilizando Asgard Shadow y mejorando su propio cuerpo con armamento Aki. Absalón había empleado una táctica similar, utilizando su invisibilidad y físico mejorado para atacar a Sanji. ¿Realmente? Entonces prueba esto. Ian sonrió, su agarre se apretó en la katana Shusui mientras vertía su presión espiritual en la espada, su poder aumentaba constantemente. Al mismo tiempo levantó su dedo índice izquierdo. ¿Quién? Acero y un ataque de presión de espada estalló simultáneamente, desatado con toda su fuerza. Después de todo, su oponente era un señor de la guerra, aunque uno de los más débiles, Heiko Moria. La recompensa de Moria se había estancado en 320 millones de bayas, pero su verdadera fuerza probablemente era de alrededor de 600, 700 millones.
Ian, con su poder actual, era comparable a un pirata con una recompensa de 700-800 millones de bayas. Su fuerza fue relativamente igualada, lo que requirió un ataque de potencia completa. ¿A rayo láser? ¿No es ese el poder de Kizaru? ¿Cómo puede usarlo también? ¿Podría tener 3 poderes de fruta del diablo? Moria se preguntó, momentáneamente aturdida. Pero luego recordó la mítica fruta del diablo Zoan de Ian y descartó sus preocupaciones. Marco el Fénix, con su Tori Nomi, modelo Phoenix, también podría manipular las llamas. Kaido, con el suyo Uo Nomi, modelo Seiryu, podría desatar tanto rayos como fuego. Era razonable que la forma demoníaca de Ian poseyera habilidades similares. Si bien no pudo lograr la transformación elemental completa de un usuario de Logia, su resistencia física y sus habilidades regenerativas fueron monstruosas, rivalizando con un usuario de agua Kenneth Zoan. Después de todo, las frutas míticas de Zoan eran increíblemente raras. ¡Boom! Frente al poder abrumador del acero y el ataque de presión de la espada, Moria instintivamente canalizó sus sombras en sus manos, imbuyéndolas con armamento Aki, volviéndolos completamente negros. Los ataques le golpearon las manos, creando un chillido metálico a medida que lentamente pero con seguridad atravesaban sus defensas, la sangre goteaba de las heridas. Este fue el ataque con toda potencia de Ian. Si bien la brecha de poder entre 500 millones y 1.000 millones de piratas de bayas no fue significativa, todavía había diferencias en las capacidades ofensivas y defensivas. Cada individuo tenía sus fortalezas y debilidades. Moria, después de haber sobrevivido a un choque con Kaido, claramente poseía una durabilidad impresionante. ¡Boom! Una explosión masiva estalló, consumiendo todo en un cegador destello de luz. Cuando el polvo se asentó, se vio una sombra negra de Moria disipándose, volviendo a su cuerpo. Doppelman, una técnica similar al jutsu de posesión de sombras en el universo de Naruto, excepto que utilizaba sombras tangibles en lugar de chakra. Moria había utilizado esta técnica para jugar con Luffy, y ahora, en un intento desesperado por sobrevivir, le había salvado la vida. ¡Maldita sea! Las manos de Moria estaban destrozadas, expuestas a carne y hueso, sangre brotando de las heridas. Pero sus monstruosas habilidades regenerativas ya estaban en el trabajo, curando rápidamente el daño. Resiliencia impresionante, comentó Ian casualmente. El demonio y el vampiro se enfrentaron, sus auras chocando, el aire lleno de tensión. Ambas eran criaturas de la oscuridad, pero Moria estaba destinada a perder. Ian era una espada, un poderoso arrancar de hueco mundo, mientras que Moria era simplemente un usuario competente de paramesía débil fruit del mundo de One Piece. Si se enfrentaba a Redfield, el legendario vampiro de los juegos, que rivalizaba con gente como Whitebeard, Roger y Shiki. Entonces Ian podría haber estado realmente preocupado. Pero Redfield era un personaje no canónico, su existencia era incierta. Tal vez podría investigar Impel Down y God Valley algún día. Shadows Asgard. Moria rugió de furia, enfurecido porque incluso en la relativamente débil primera mitad del Grand Line, había sido herido por un mero mocoso. Se negó a creer que se había vuelto complaciente y débil. Después de todo, él era un señor de la guerra del mar, alguien que había desafiado a Kaido. Este niño debe estar haciendo trampa de alguna manera. 2 poderes de la fruta del diablo, el Haki del conquistador y un espadachín hábil. Era imposible. Un monstruo. Pero había olvidado que en el mundo de los piratas, donde la fuerza reinaba suprema, cualquier ventaja, incluso una aparentemente injusta, era un arma válida. Por lo tanto, recurrió a su última técnica, devorando sombras de su entorno, incluidas las de sus secuaces zombies. Se derrumbaron instantáneamente, sin vida, cuando sus sombras fueron arrancadas de sus cuerpos. El propio cuerpo de Moria se hinchó, transformándolo en un gigante, similar en tamaño a los remos. Estaba utilizando el suyo Kage no Mi para absorber todas las sombras que controlaba, un total de 800 a 900, su capacidad máxima. Esto le otorgó una inmensa fuerza y tamaño, suficiente para romper una pequeña isla con un solo golpe. Por supuesto, no podía compararse con el poder devastador de Barba Blanca con el Gura Gura no Mi.
Sin embargo, esta técnica requería un inmenso enfoque mental. Si su fuerza de voluntad vacilara, perdería el control y se volvería loco. Durante su pelea con Luffy, había absorbido 1000 sombras, lo que llevó a su caída. No fue hasta que Luffy, en Gear Second, lo bombardeó con Gomu Gomu no Gatling Gel, obligándolo a expulsar la mitad de las sombras, que recuperó el control. Durante la guerra de Paramount, había intentado usar el Asgard de Shadow contra Jinbe, pero fue fácilmente derrotado, las sombras robadas expulsadas una vez más. Como Jinbe había señalado, Moria dependía demasiado de la fuerza de los demás, descuidando desarrollar sus propias habilidades. Luffy, después de absorber 100 sombras y entrar en su forma de Enigmare Luffy, había derrotado sin esfuerzo a Oars. ¿Transformaciones? Yo también puedo hacer eso. Ian se rió entre dientes, observando al monstruoso Moria, que ahora se asemeja a un sapo gigante, extendido en el suelo. No sintió miedo. La aparición de Moria recordaba a ciertos sapos venenosos del universo de Naruto. Ian comprobó su tasa de fusión, actualmente en 36%, todavía está lejos de la 40% requerido para desbloquear su primera resurrección, murciélago. Sin embargo, solo había absorbido aproximadamente la mitad de las almas en Thriller Bark. Moria, en su forma final, poseía un poder comparable a un pirata de bayas de 1.000 millones, a la par con uno de los Sweet Commanders de Big Mom o los All Stars de Kaido, al menos los más débiles como Jagged Rogues. Incluso Cracker, con su soldado galleta y su forma gigantesca, era un oponente formidable, pero no inmejorable. Por lo tanto, Ian activó el suyo absorción del alma, desatando todo su poder, devorando almas a lo largo de Thriller Bark. Un vórtice visible de energía se formó a su alrededor, atrayendo almas con fuerza irresistible. Mientras Moria no podía ver almas. Podía sentir la aterradora presión espiritual, incluso más potente que el Haki de Conqueror, enviando un escalofrío por su columna vertebral. ¿Qué estaba haciendo este niño? La tasa de fusión de Ian aumentó. 38%. Entonces se detuvo. Había absorbido suficientes almas por ahora. Moria, sintiendo la creciente amenaza, lanzó un ataque, intentando interrumpir el encendido de Ian. No podía permitir que Ian tuviera éxito. No sobreviviría de otra manera. Ian sonrió. No había llegado 40% fusión todavía, pero eso no le impediría utilizar el suyo resurrección. Sumió la katana Shusui en el suelo, su excepcional nitidez penetrando fácilmente en la tierra. Su voz, fría y resuelta, resonó en Thriller Bark. Entra, murciélago. En el mundo de Bleach, había una clara diferencia entre un Soul Reaper Bankai y un Arrancar Resurrección. Bankai representó una evolución adicional del poder inherente de un Zanpakuto, mientras que Resurrección implicó liberar el poder sellado de la forma hueca original de un Arrancar. Al activar Bankai, la presión espiritual y las habilidades de combate de un Soul Reaper aumentaron dramáticamente. Dependiendo del individuo, su poder en Bankai podría ser de 5 a 10 veces mayor que su estado Shikai. Bankai no solo alteró un Zanpakuto su apariencia, pero también podría cambiar la ropa de un Soul Reaper. En casos raros, incluso su apariencia física y habilidades podrían transformarse. Sin embargo, este aumento en el poder se produjo a costa del rápido agotamiento de la presión espiritual. Por lo tanto, la mayoría de los Soul Reapers evitaron usar Bankai a menos que fuera absolutamente necesario. Lo más importante, si un Zanpakuto fue dañado mientras estaba adentro Bankai estaría permanentemente marcado, similar al de un Arrancar Resurrección. Al liberar el núcleo de su ser, que había tomado la forma de un Zanpakuto, un Arrancar podría volver a su forma hueca original, amplificando significativamente su poder. Si su Zanpakuto fue dañado antes de liberarse, su poder seguiría siendo limitado. Afortunadamente, esto no era una preocupación para Ian. Poseía el sistema de plantillas dimensionales y una vasta reserva de almas no absorbidas dentro de él. Este fue el precio de activar por la fuerza su primera resurrección. Esas almas serían consumidas, y su tasa de fusión podría incluso disminuir, aunque con suerte no por mucho. A medida que la energía de su alma se agotó rápidamente, su forma comenzó a transformarse.
Alas negras masivas, capaces de borrar el cielo, brotaron de su espalda. Su ropa blanca andrajosa no solo se reparó sino que también se transformó en una túnica que fluía, similar al Bankai de Ichigo, donde su Shyakuso también cambió, convirtiéndose en una extensión de su poder. Como estaba compuesto de Reishi, reconstruirlo era un asunto trivial. Su casco de cráneo blanco parcial, con su cuerno único, se convirtió en un casco completo de doble cuerno, aún más amenazante que antes. Sus uñas se alargaron en garras afiladas, y su cabello parecía crecer más. Sus marcas de lágrimas se profundizaron y ampliaron, volviéndose aún más prominentes. Amazing, digno de una espada. Ian se maravilló de la oleada de poder que corría a través de él. En este estado, su velocidad, defensa y poder de ataque fueron muy superiores a Ichigo en su forma combinada de Bankai o Youfied. Apretó su mano derecha, y su presión espiritual se desplomó aún más como un arma única, parecida a un sable de luz, materializada a su alcance, el luz de la luna, rayo. Formado completamente a partir de Reishi, podría ser lanzado a los oponentes o utilizado como un arma cuerpo a cuerpo, que posee un inmenso poder destructivo. En la serie original, un simple pasto contra el hombro de Ichigo lo había enviado volando una distancia considerable a pesar de su doble estado de Bankai o Youfied. Su forma evolucionada, lanza del relámpago, lanza del rayo, desatado durante su segunda resurrección, poseía un poder destructivo aún mayor. Incluso un golpe de mirada creó una onda de choque que devastó una gran área de las noches. Inc. Sin embargo, Ulquiorra parecía no estar familiarizado con esta técnica, incapaz de controlar completamente su inmenso poder. Después de todo, nadie había presenciado la segunda resurrección de Ulquiorra. Entre los espada, solo él poseía la capacidad de lograr una segunda liberación. Había desbloqueado gradualmente su verdadera forma durante su batalla final con Ichigo. De esta forma, la mitad superior de su ropa desapareció, el líquido negro fluyó de sus ojos, sus marcas de lágrimas se extendieron hacia abajo e incluso su esclerótica se volvió verde. Las plumas negras cubrían su abdomen, piernas, brazos e incluso su espalda. La mitad inferior de su túnica se dividió en dos colas, sus alas completamente extendidas, revelando garras afiladas en forma de murciélago. Los cuernos de su casco se alargaron, afilaron y curvaron, volviéndose aún más amenazantes. Una cola larga y prensil brotó de la parte inferior de la espalda, con la punta de una estructura ósea en forma de cuchilla. Sobre la base del aumento de poder desde su primera resurrección, su presión espiritual aumentó aún más, creando un peso opresivo que Uryu Ishida describió como un océano presionándolo, superando cualquier presión espiritual que haya encontrado. En este estado, era comparable a Barragan Luisemarn, el ex-rey de Hueco Mundo que comandaba el poder del envejecimiento, y Stark, la primera espada, capaz de división infinita del alma y auto-yoification. Después de todo, Ulquiorra era solo un arrancar parcial. En el juego móvil oficial, logró una tercera resurrección, una forma original. Su cabello y cola se volvieron blancos y alargados, llamas negras en forma de cuernos estallaron desde los lados de su cabeza, las plumas negras en sus brazos retrocedieron, las plumas en su parte inferior del cuerpo se transformaron en una estructura en forma de falda, sus alas en forma de murciélago fueron reemplazadas por dos pares de alas de plumas negras, y su apariencia general se parecía a un ángel caído de la mitología occidental. Ian confiaba en que en este mundo brutal y expansivo de One Piece, repleto de usuarios de Devil Fruit e individuos poderosos que manejaban los tres tipos de Haki, eventualmente desbloquearía esta forma definitiva y reinaría supremo. Señor Ian, qué poder aterrador. Es asombroso. Oh, olvidé que no tengo ojos. Brood, el músico esquelético, exclamó desde lejos, cubriendo su rostro sin carne con su mano ósea. ¿Has despertado? No, esta debe ser de tu fruta del diablo verdadera forma. La realización de Moria amaneció un momento demasiado tarde. ¿Había estado ocultando su verdadero poder todo el tiempo? Había subestimado a Ian por completo. Frente a la colosal y gigante Moria, las alas de Ian se desplegaron, creando una poderosa ráfaga de viento que lo elevó en el aire. En este estado, poseía el poder destructivo de cortar una isla en dos con un solo golpe.
Moría, en su forma definitiva, era un oponente formidable, pero una victoria rápida fue crucial. Este fue el sentimiento compartido en ambas mentes. Moría requería un inmenso enfoque mental para mantener su transformación, o perdería el control y se volvería loco. En la serie original, había absorbido 1000 sombras, haciendo que perdiera el conocimiento y el alboroto hasta que Luffy lo bombardeó con Gear Second Gomu Gomu no Ye Gatling, obligándolo a expulsar la mitad de las sombras absorbidas y recuperar el control. Durante la guerra Paramount, Moría había intentado usar su horda de sombras contra Jinbe, pero fue derrotado fácilmente. En el mundo de Bleach, algunos capitanes de Soul Reaper poseían Bankai completo, como Tenken de Komamura y Sabimaru de Renji. Sin embargo, a través de una formación rigurosa, habían logrado sus verdaderas formas Bankai, Kokuhitain Tengen Maye no Tenot, Dangai J y S-Tao en Sabimaru, respectivamente, amplificando significativamente sus poderes. Clan. Wash. Ian, empuñando a Luz de la Luna, atacó implacablemente a Moría, con sus enormes alas que le permitieron maniobrar rápidamente entre los ataques del gigante. Sus ataques aterrizaron en el cuerpo de Moría, pero simplemente crearon lluvias de chispas y clanks metálicos. La defensa y la fuerza de Moría en este estado fueron extraordinarias. Afortunadamente, Moría no pudo igualar la velocidad de la primera resurrección de Ian, murciélago. De lo contrario, un solo golpe, incluso con la protección de hierro, que rivalizaba con Armamentaki, lo habría reducido a una pulpa. Después de otro intercambio inútil, Ian se elevó por encima del alcance de Moría, dispersando Luz de la Luna y levantando su mano derecha. Oscuras 0. La energía del alma circundante y no absorbida convergió hacia su mano, una aura negra parpadeando siniestramente. Moría podía sentir la inmensa reunión de poder, una fuerza que amenazaba su propia alma. Esto fue lo último 0, una técnica exclusiva de espada debido a su poder devastador. Incluso podría distorsionar el espacio y potencialmente destruir las noches, lo que llevó a Aizen a prohibir su uso. Oscuras 0 era una técnica única de Ulquiorra en su forma liberada, similar al negro de Ichigo Tenshingetsuga tiene en su estado Oyoufield Bankai. Su poder y alcance eran inmensos. Una sola explosión había roto la máscara hueca de Ichigo y le había perforado el pecho. Te reconozco. Posees la fuerza para pararte ante mí. La enorme boca de sapo de Moría se abrió, su voz floreció en el campo de batalla. El Haki del Conquistador, una fruta del diablo Zoan mítica, y una esgrima excepcional, este joven no era arrogante, tenía el potencial de convertirse en rey. Esta era le pertenecería. Roar, Moría, ahora se asemeja a un sapo venenoso de Monte Miroubokurugio, su inmenso peso rompiendo la tierra debajo de él. Mientras carecía de una Toadoil Bullet. Las convocatorias de sapo, como las bolas de bestia colgadas en el universo de Naruto, los rugidos de poderosos dragones en el universo de Fairy Tail, el gran rey 0 de espada, y los hechizos Kid-Uni de Soul Reapers. Él tenía armamento aquí. Mientras 0 Oscuras de Ian cargaba, un rayo negro masivo de energía que se desgarraba por el aire, la mano derecha de Moría se ennegreció con Haki, comparable en fuerza al Gear Tear posterior a la muerte de Luffy. No pudo cubrir todo su cuerpo en Haki, y la primera resurrección de Ian, murciélago, no fue tan poderosa como la de Ulquiorra en la serie original. Después de todo, los 4 primeros espada eran Oyous de nivel Vasto Lorde, mientras que los 6 restantes eran los adjuchas más fuertes, acercándose al nivel Vasto Lorde. El poder de Ian estaba limitado por el sistema de plantilla dimensional. En 40% fusión, solo sería equivalente a un adjuchas más débil, comparable a un capitán de Soul Reaper, un comandante de Yonko o uno de los 3 principales comandantes de división de Witebeard. Específicamente, Marco el Fénix, Rey el Fuego Salvaje, y Katakuri, el maestro de observación Haki quien podría vislumbrar brevemente el futuro. Los espada eran de nivel capitán comandante. La ausencia de la firma de Ulquiorra lanza del relámpago, lanzas de reyes y condensado lloviendo desde el cielo, era un testimonio de sus limitaciones actuales. ¡Boom! El Oscuras 0 chocó con el puño vestido de Haki de Moría, creando una explosión masiva que envolvió al gigante.
Una cúpula blanca cegadora, que abarca 1 kilómetro de diámetro, envolvió el campo de batalla, silenciando todo el sonido. Ian había lanzado su ataque desde el aire, mientras que Moria se había defendido desde el suelo. Ian tenía la ventaja. A medida que el mundo pasaba del silencio al sonido, y el color regresaba al paisaje, un enorme cráter, de cientos de metros de ancho, permanecía donde Moria se había mantenido. El gigante yacía en el fondo, su cuerpo cubierto de heridas, inconsciente. Innumerables sombras brotaron de su cuerpo, volando hacia el cielo, regresando a sus legítimos dueños. Incluso desde la distancia, sus gritos alegres se podían escuchar. Finalmente fueron libres, ya no se vieron obligados a esconderse de la luz del sol como los zombis infundidos con sus sombras. La onda de choque del choque había dispersado la espesa niebla que había envuelto el triángulo de Florian durante incontables años, la luz del sol finalmente bañando la tierra. No estaba sorprendido. Los enfrentamientos entre individuos poderosos a menudo reformaron el medio ambiente. La batalla entre Aokiji y Akainu por la posición de almirante de la flota se había transformado en peligro en una isla de hielo y fuego. En los mundos de cola de hadas, Naruto, y Blanquear, las batallas podrían crear lunas, destruir países o incluso remodelar continentes enteros. Moria finalmente había perdido. Si hubiera sido como Luffy, capaz de imbuir todo su cuerpo con Haki antes de activar su Gear Four, podría haber mantenido su forma de 1000 sombras durante un período prolongado, como Jinbe había notado. Había confiado demasiado en sus poderes de fruta del diablo. Mientras que el almirante Kizaru también utilizó mucho su Pika Pika no Mi, fruta Glint Glint, era una fruta del diablo tipología, mucho más potente que la Kage Kage no Mi, fruta de sombra. No, el Kage Kage no Mi era una habilidad formidable por derecho propio. El problema era la falta de ingenio y habilidad de Moria. Don Quijote do Flamingo y Emporio Ivankov habían tomado frutas del diablo aparentemente mundanas, el Ito Ito no Mi, fruta de cuerda, y el Oru no Mi, fruta hormonal, respectivamente, y los convirtió en poderes que alteran el mundo, capaces de manipular cuerdas y hormonas con un efecto devastador, incluso creando una jaula de pájaros que podría abarcar toda una isla. No había frutos del diablo inútiles, solo usuarios incompetentes. Incluso los hijos de Big Mom, muchos de los cuales poseían Paramecia Devil Fruits relacionados con la comida, habían alcanzado niveles de poder que rivalizaban con los usuarios de Logia. Señor Ian, ¿está bien? Brood corrió hacia Ian, preocupado, pero se detuvo cuando Ian se levantó lentamente del suelo. Había vuelto a su apariencia normal, sintiendo el cambio en su tasa de fusión con la plantilla de Ulquiorra. Había caído de 38% a 35%. Mientras absorbía a todos los fantasmas el Thriller Bark habría aumentado su tasa de fusión 40%, permitiéndole lograr su primera resurrección, murciélago. Todavía no había alcanzado ese nivel, y había usado una parte significativa de su poder, lo que resultó en un 3% disminución y agotamiento general. Este fue el mejor resultado posible. En el mundo de Bleach, si el Zanpakuto de un Soul Reaper fue destruido después de activar Bankai, o el núcleo de un arrancar se rompió durante una resurrección forzada, estarían permanentemente atrapados en ese estado. Sin embargo, incluso si hubiera llegado 40% fusión, sospechaba que lograr murciélago aún sería difícil. Podría ser capaz de manifestar su Zanpakuto, pero no más. Después de todo, los 4 primeros espada, incluyendo Ulquiorra éramos todos Bastolorde, Class Oyous, mientras que los 6 restantes fueron los adjuchas más fuertes, bordeando Bastolorde nivel. Suyo sistema de plantilla dimensional le concedió poderes basados en el plantilla Ulquiorra, y 40% la fusión probablemente equivalía a un Strong Adjuchas, o un Soul Reaper estándar de clase capitán. En el mundo de One Piece, esto sería comparable a una calamidad, un comandante dulce o uno de los 3 principales comandantes de Barba Blanca. Los individuos más fuertes en esas categorías, Marco, King, Katakuri e incluso vicealmirantes de la marina como Gion y Chapton, eran candidatos almirantes, poseyendo poder que rivalizaba con un almirante pero que no alcanzaba el verdadero nivel de almirante. Por lo tanto, la lluvia de hojas de energía negra que descendió del cielo durante Murciélago todavía estaba fuera de su alcance.
Era demasiado débil. Ian se acercó al cuerpo masivo de Moria y usó su percepción del alma para evaluar su condición. Descubrió que Moria estaba en estado vegetativo, un coma profundo, aunque con su físico resistente. Eventualmente se despertaría, tal vez después de unos meses. El alma fragmentada de Moria se estaba uniendo lentamente, una sombra negra parecida a un murciélago entrelazada dentro de ella. Esta era probablemente la verdadera forma del diablo dentro de su fruta de la sombra. Sal. Ian colocó su mano derecha sobre la cabeza de Moria, canalizando su presión espiritual hacia él y extrayendo con fuerza la sombra de murciélago negro. Al instante activó la absorción del alma, devorando la sombra. El retoño verde de la fruta del diablo en su mente creció ligeramente, una nueva rama brotando junto a la fruta transparente con líneas onduladas negras, el Suke no Mi, fruta clara. Una fruta oscura se materializó en la nueva rama. Ahora poseía dos poderes de fruta del diablo, ambas formidables habilidades tipo paramesía. Estaba interesado principalmente en el aspecto de manipulación de sombras del Kage no Mi, su capacidad para controlar y viajar a través de las sombras, no su poder para crear zombies, que se sentían moralmente reprensibles. Aunque despiadado con sus enemigos, no era un monstruo sediento de sangre. Buscó poderes como la manipulación de sombras de Shikamaru Nara o la de Rogue Chenei Sombra Dragón Slayer Magic, habilidades que permitieron un control versátil sobre las sombras. Si pudiera despertar el Kage no Mi es todo el potencial, incluso podría engullir al mundo en la oscuridad. Donde había luz, había sombras, y con sombras a sus órdenes, sería imparable. El mismo principio aplicado a la Suke no Mi. Absalón solo había utilizado su invisibilidad, pero si pudiera despertar su verdadero potencial y manipular el entorno circundante, podría hacerse invisible a sí mismo y a cualquier objeto, trascendiendo la mera invisibilidad y doblando las leyes de la realidad. Su habilidad para extraer la esencia de la fruta del diablo de Moria provino de un dispositivo utilizado por Rukia Kuchiki en el universo Bleach para eliminar con fuerza los poderes de un segador de almas, como lo había hecho con Ichigo Kurosaki cuando perdió temporalmente sus habilidades. Si bien no entendía la mecánica detrás de esto, su absorción del alma también podía extraer almas de individuos con una fuerza de voluntad débil. Había actuado con una corazonada. Había infundido su mano con presión espiritual, y para su sorpresa, funcionó. Sin embargo, había una limitación. El usuario de Devil Fruit tenía que estar al borde de la muerte o ya fallecido. Pero dudaba en revelar esta habilidad a Gion. Después de todo, Impel Down fue construido para evitar que los frutos del diablo de criminales peligrosos resurgieran. El cuerpo de Moria se estremeció violentamente. Tal vez, al despertar, descubriría la pérdida de sus poderes y se derrumbaría. O tal vez nunca despertaría, su alma irreparablemente dañada por la segunda extracción además de sus lesiones existentes. ¿Lo derrotaste? Gion llegó, su figura rosa aterrizando con gracia ante Ian. Miró fijamente a Moria, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. No te preocupes, no lo maté, aunque, es posible que pueda permanecer en este estado indefinidamente. Ian tartamudeó, sus palabras dejando a Gion sin palabras. Ella había asumido que se iría inmediatamente después de adquirir Shusui. En cambio, no solo había enfrentado y derrotado a Gekko Moria, sino que también había logrado salvarle la vida. De lo contrario, habrían tenido que confiar en la red de inteligencia de los marines para rastrear la fruta de la sombra, y quien la consumiera podría terminar convirtiéndose en otra Moria. Pero espera, ¿era este joven realmente tan poderoso? Si bien había derrotado por sí solo a más de una docena de tripulaciones piratas y cientos de piratas hace unos días, esos eran piratas relativamente débiles del South Blue, con recompensas de decenas de millones. Ella se había beneficiado de sus acciones. Sin embargo, considerando su fruta del diablo Zoan mítica, los únicos otros usuarios de Zoan míticos conocidos eran Marco el Fénix, el comandante más fuerte de los piratas de Barba Blanca, y Sengoku, el almirante de la flota, cuya forma de Buda también se podría clasificar como Zoan mítico. Tanto Marco como Sengoku podrían derrotar fácilmente a Moria. Ella atribuyó la victoria de Ian a su fuerza oculta. ¿Por qué más se habría aventurado solo a Thriller Bark?
Incluso los almirantes actuales, Aokiji, Kizaru y Akainu, no habían sido tan poderosos a su edad, a pesar de sus formidables habilidades de logia. Una fruta del diablo Zoan mítica de hecho poseía tal potencial. Ella no podía comprender su verdadera fuerza. Cada individuo joven excepcionalmente poderoso poseía un talento y una suerte extraordinarios o una determinación inquebrantable perfeccionada a través de innumerables noches de entrenamiento implacable. O, en el caso de Ian, un pasado trágico, la voluntad de sacrificar todo para lograr sus objetivos. Tales individuos eran lamentables y formidables. Bueno, es lo que es. ¿Te ocupas de eso? Ian se encogió de hombros, como para decir, ¿qué puedes hacer? No era lo suficientemente fuerte. Gion estaba sin palabras. Este joven era como Garp, actuando por impulso y sin tener en cuenta las órdenes. Afortunadamente, sus acciones, aunque imprudentes, fueron en última instancia para el bien mayor. Tal vez algún día se convertiría en un héroe, pero ella todavía quería sacarle esa sonrisa despreocupada de la cara, solo para darle una lección. Le informaré esto al almirante de la flota Sengoku. Gion suspiró, contactando a la sede de la marina a través de un Denden Mushi. En ese momento, Sengoku estaba en su oficina, tratando asuntos de rutina, como informes de ataques piratas en varias ciudades. Afortunadamente, los marines habían podido resolver esos incidentes rápidamente, evitando un mayor caos. Y ahora, Gion había descubierto a un prometedor recién llegado, alguien que había eliminado por sí solo a cientos de piratas. No simpatizaba con aquellos que interrumpieron la paz. Mientras que el joven parecía poseer una naturaleza algo sedienta de sangre, los marines tenían numerosos instructores expertos que podían guiarlo fácilmente hacia un camino más justo. Después de todo, se había enfrentado a la muerte y emergió con una notable fortaleza mental. Era un almirante potencial en ciernes. Gion, has llegado. Trae al joven. Sengoku respondió al Denden Mushi, su voz tranquila y autorizada. Según su tiempo estimado de viaje, ya deberían haber llegado a Marineford. No, almirante de la flota Sengoku. Actualmente estamos en el Triángulo de Florian. Volveremos en 2 días. ¿No es ese el territorio de Gekko Moria? ¿Qué haces ahí? No me digas, ¿lo confrontaste? Sengoku exclamó, su voz mezclada con preocupación. La sede ya la había designado a ella y a Chatón como candidatos almirantes. Si bien es posible que no puedan derrotar a Moria directamente, ciertamente podrían defenderse. Sin embargo, ¿no se interpretaría esto como una declaración de guerra contra un señor de la guerra? ¿Ya no eran necesarios? Si bien Gion no estaba de acuerdo con el sistema Warlord, entendió la importancia de mantener el equilibrio de poder. Ella respondió, él fue derrotado por Ian. Tráelo de vuelta, entonces. Tendremos que elegir un nuevo Warlord, Sengoku dijo después de un momento de silencio. Ian no se sorprendió por esta decisión. En la historia original, Crocodile había sido encarcelado en Impel Down principalmente por su intento de golpe en Alabasta y su búsqueda del antiguo arma Pluton. Moria, por otro lado, había sido considerado demasiado débil para mantener su posición como señor de la guerra después de su derrota por los sombreros de paja. Doflamingo y Kuma habían recibido la orden de eliminarlo. Si no fuera por la intervención de Absalón, Moria habría perecido en Marineford. Fue este incidente el que llevó a Absalón a buscar a Moria 2 años después, rescatándolo de las garras de Barba Negra. Los marines necesitaban a los señores de la guerra para mantener el equilibrio contra los 4 emperadores, pero no cualquiera podía tener el título. Moria había sido elegido para su batalla pasada contra Kaido y su disposición a permanecer aislado en el Triángulo de Florian, evitando el conflicto innecesario. Solo apuntó a barcos que pasaban, y parecía que había sido completamente traumatizado por su derrota a manos de Kaido, convirtiéndose en un recluso. Esto era similar a Buggy el payaso, que se había elegido como un señor de la guerra debido a su conexión pasada con Roger, así como sus lazos con Shanks y Barba Blanca. Después de todo, Buggy era un hombre con una suerte extraordinaria. ¿Fue esta la razón detrás de la vacilación de Ian, su necesidad de tiempo para considerar la oferta?
Había eliminado a un señor de la guerra problemático, ofreciéndolo como un regalo a los marines, una señal de su disposición a unirse a sus filas. Era un joven prometedor, que poseía fuerza e inteligencia. Tal vez ni siquiera necesitaba el programa de entrenamiento de élite. Podría ser nombrado como vicealmirante directamente, después de todo, había derrotado a un señor de la guerra. Nadie podría oponerse a tal promoción. Además, habían surgido varios individuos nuevos, piratas que, a pesar de su estado criminal, se abstuvieron de dañar a los civiles, operando más como cazarrecompensas o aventureros. Tal vez serían candidatos más adecuados para el puesto de Warlord, como el joven de Leas Blue, Puño de Fuego Ace. Con su Mera Nomi, fruta Flame, una fruta del diablo tipología, sin duda poseía el potencial de convertirse en un almirante, comparable a la fuerza actual de Ian. Espera, almirante de la flota Sengoku, hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Además de Moria, también descubrí que otro señor de la guerra, Cocodrilo, está conspirando para, Gion luego reveló el esquema de Crocodile para usurpar el reino de Alabasta y apoderarse del arma antigua, Plutón. La expresión de Sengoku pasó de la conmoción al desconcierto, finalmente se decidió por la comprensión y la furia. Entre las tres legendarias armas antiguas, Poseidón podía comandar a los reyes marinos, se rumoreaba que Urano estaba en posesión de los dragones celestiales, y Plutón, un buque de guerra capaz de destruir toda una isla con una sola explosión, aunque no era una herramienta para la dominación mundial como inicialmente había temido, todavía representaba una amenaza significativa. Tanto Crocodile como Moria eran restos de una época pasada, contendientes que no habían reclamado el título de rey pirata. Habían desafiado a gente como Kaido, uno de los actuales 4 emperadores. Gold Roger y Shiki, el León de Oro, junto a Barba Blanca, conocidos colectivamente como piratas legendarios, cada uno con un poder comparable a un arma antigua, capaz de destruir islas e incluso el mundo. Oara, la famosa isla arqueológica en el West Blue, había sido destruida, con Nico Robin como el único sobreviviente. Sengoku estaba al tanto de este incidente. El almirante Aokiji había confiado en él, revelando que era el último deseo de su amigo, el vicealmirante de la Marina Gigante, Jaguar de Saúl. Aokiji había salvado la vida de Robin con la condición de que fuera eliminada si representaba una amenaza para el mundo. Afirmar que ella poseía el poder a la par con un emperador era una exageración, pero incluso un solo Yonko no podía soportar el poder combinado de 2 almirantes. La promesa de Aokiji de eliminar personalmente a Robin si fuera necesario tenía un peso significativo, ya que las palabras de un almirante podrían influir en el equilibrio de poder. Maldita sea. Esos tontos en el gobierno mundial. El sistema Warlord nunca debería haber sido implementado. Sengoku aplastó la pluma en su mano y golpeó su puño en el escritorio. No había esperado que Crocodile fuera tan audaz, conspirando para derrocar un reino y adquirir un arma antigua. Y pensar que habían permitido que los señores de la guerra se reunieran en privado. Estas fueron ofensas graves. Pero Crocodile aún no había actuado, e incluso si estaban al tanto de sus planes, no podían tomar medidas contra él sin pruebas concretas. El mismo sistema diseñado para controlar a los piratas ahora estaba obstaculizando sus esfuerzos. Un leopardo no podía cambiar sus manchas. Se levantó y miró por la ventana al puerto en forma de media luna de Marineford. Los marines trabajaron incansablemente hacia un futuro de paz, pero hubo quienes constantemente buscaban socavar sus esfuerzos. Daman los 5 ancianos. Sengoku se hizo eco del sentimiento de Gion. Los marines carecían de poder suficiente para actuar de forma independiente, sin embargo, el gobierno mundial poseía recursos mucho más allá de las capacidades de los marines. Podrían resolver fácilmente estos problemas si lo desearan. En última instancia, tenían el poder potencial de los marines y la amenaza que representaba para su gobierno. La toma de Doflamingo de Dressrosa todavía estaba fresca en sus mentes, y ahora Crocodile estaba siguiendo un camino similar. Si la paz no se lograra durante su vida, si no pudieran presenciarla con sus propios ojos, entonces sus esfuerzos no tendrían sentido.
Pero, ¿qué podrían hacer? Los 5 ancianos eran dragones celestiales, y poseían el conocimiento de un poderoso secreto, probablemente relacionado con Urano. BRRRT, 5 ancianos. Eres tú. Incapaz de resolver este problema él mismo, Sengoku contactó al gobierno mundial a través de un caracol transpondedor, con su voz tranquila a pesar de su furia hirviendo. Sengoku. ¿Qué es? Una voz indiferente respondió desde el otro extremo. Una llamada del almirante de la flota, una de las 3 grandes potencias, tenía que ser algo importante. Pero para aquellos que gobernaron el mundo, incluso las mayores crisis fueron simplemente inconvenientes menores, tal vez incluso una fuente de diversión durante su té de la tarde. Los marines eran simplemente su cara pública, y tenían poca consideración por sus preocupaciones. Solo alguien como Kong, el comandante en jefe, poseía el poder suficiente para atraer su atención, una amenaza potencial para su autoridad. Tengo 2 asuntos que informar. Sengoku, consciente de su actitud respectiva, mantuvo un comportamiento tranquilo a pesar de las maldiciones que arremolinaban en su mente. Transmitió la información sobre Crocodile y Moria. Varios minutos después, Sengoku terminó la llamada, habiendo recibido respuestas vagas y no comprometidas. Con respecto a Crocodile, los 5 ancianos le aseguraron que el poder de destruir el mundo no se obtenía fácilmente. Los planos de Plutón en Alabasta eran simplemente registros. El buque de guerra real se había derrumbado en polvo hace mucho tiempo. Incluso con los planos y los hábiles armadores de Bater 7, reconstruir Plutón sería una tarea monumental. Tenían tiempo suficiente para reaccionar. Ahora que eran conscientes de las intenciones de Crocodile, podían desplegar fuerzas y reunir pruebas antes de tomar medidas. Una solución simple. En cuanto a Moria, no había necesidad de preocupación. Había sido capturado, por lo que simplemente elegirían un nuevo señor de la guerra. Su derrota había sido rápida e intrascendente. Jaja, dentro de Mary Geoise, en un lujoso salón, los 5 ancianos estallaron en risas. Parecía que el mundo no era tan aburrido como habían pensado. Todavía había algo de diversión por encontrar. Otorgar permiso mientras se establecen reglas era similar a establecer parámetros en un juego. Muy bien, lo entiendo. En el triángulo de Florian, Gion terminó la llamada y dio un suspiro de alivio. Si el cielo caía, había individuos más altos para sostenerlo. Simplemente tenían que seguir órdenes y llevar a cabo sus deberes. Su siguiente tarea fue simple. Detener a Gekko Moria. Navegaron hacia Thriller Bark y abordaron la enorme nave, capturando a Moria y colocándolo en grilletes y Astone. Sin embargo, descubrieron que ya había perdido sus poderes de fruta del diablo. En cuanto a su tripulación, no había necesidad de un asalto a gran escala. Según su inteligencia, solo había 3 individuos notables: Absalón, Olbak y Perona. Absalón había sido desmembrado por Ian, dejando a Olbak como la única amenaza restante. Y Perona, la princesa fantasma, era conocida por su timidez. Ian les había asegurado que las víctimas rescatadas serían más que capaces de manejarlas. Partieron con Moria, dejando a la tripulación restante de Thriller Bark y a las víctimas rescatadas en un estado de alivio aturdido. Temían que los marines vinieran por ellos, pero en cambio, se habían llevado a Moria. Esto solo fortaleció su determinación de permanecer libres. La amenaza de que les robaran sus sombras se había ido, y los zombies ya no eran una preocupación. Algunos incluso habían aprovechado la oportunidad para huir cuando sus sombras regresaron. Solo espera, monstruos. Otros se quedaron atrás, curiosos por ver qué se desarrollaría. Habían soportado años de vivir con miedo, escondiéndose de la luz del sol, sus vidas gobernadas por los caprichos de Moria. Ahora, sin los zombies o la protección de Moria, incluso los poderes de Perona no serían suficientes para mantenerlos atrapados. La superaron en número significativamente. Adiós, o más bien, buen riddance. A bordo del buque de guerra marino, Ian colocó la tarjeta libre de Gekko Moria y el mapa a Thriller Bark, adquirido de la subasta en el South Blue, en el bolsillo de Moria, dejándolos para un alma afortunada en Impel Down. Había cosechado las mayores recompensas, mientras Gion miraba con diversión. No puedo creer que hayas derrotado a Gekko Moria. Eres un monstruo.
Gion comentó. Ella realmente había golpeado el oro con este recluta. Sin embargo, algo se sentía diferente sobre él. Yo tampoco lo esperaba, Ian pensó para sí mismo, forzando una sonrisa casual. No habría podido derrotar a Moria con su fuerza inicial. Pero Thriller Bark estaba lleno de almas. Incluso los zombies de Moria poseían almas. Esto lo llevó a pensar en la isla del pastel completo de Big Mom en el Nuevo Mundo, un lugar donde había imbuido la tierra, los ríos e incluso la comida con almas, y donde individuos como Katakuri poseían una extraordinaria observación aquí. Con docenas de islas bajo su control, parecía el lugar perfecto para que él mejorara aún más su poder. Pero ahora no. Actualmente estaba al nivel de Katakuri, y desafiar a Big Mom era prematuro. ¿Cómo se reparó su ropa? Gion notó el cambio en el atuendo de Ian, su mandíbula cayendo de asombro. A pesar de que Ian había vuelto de su resurrección, murciélago, a su forma base, su ropa blanca andrajosa ahora era prístina. ¿Es tan extraño? Los usuarios de Logia pueden reconstruir sus cuerpos. Si bien soy un Zoan mítico, reparar la ropa debería ser relativamente simple. Ian se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Gion estaba sin palabras. Tenía razón. El buque de guerra continuó su viaje. Señor Ian, el futuro pertenece a su generación. En la cima de una montaña con vistas al mar, Brock, el músico esquelético, observó el buque de guerra que partía. Varias tumbas yacían ante él, sin nombre. 50 hábil la katana Grade Blades plantó en el suelo antes de la que está a la vanguardia, una botella de Binksake, parcialmente consumida pero llena de recuerdos, descansando a su lado. Su canción triste pero alegre resonó en el aire mientras las víctimas rescatadas y los piratas restantes observaban con miedo, presenciando un esqueleto de baile. No se atrevieron a acercarse, creyendo que se habían encontrado con un fantasma. Después de todo, en la primera mitad de Grand Line, los usuarios de Devil Fruit y las personas con Aki eran raros. Confundieron a Brock con un ser espectral. Recordaron los horrores de Thriller Bark, las apariciones fantasmales, los zombies grotescos, las criaturas monstruosas. Fue una casa embrujada que cobró vida. Esa fue una batalla monstruosa. Mis ojos y mandíbula cayeron asombrados. Bueno, no tengo ojos ni mandíbula. Yo. Capitán, llevaré tu espíritu a Labón. Adiós, mis amigos. 2 días después, llegaron a la sede de la Marina, sin pasar por el archipiélago de Sabaody. De vuelta en Thriller Bark, sin embargo, ocurrió otro evento significativo. Tras la llegada del vicealmirante Gion, apareció otra figura poderosa, un compañero señor de la Guerra del Mar, el espadachín más grande del mundo. Dracule Miauk. Encuentra. Tenemos que encontrar a esa chica fantasma. El equipo restante de Thriller Bark gritó, después de haber capturado a Obak, el genio cirujano. Pero Perona, la princesa fantasma, estaba resultando difícil de alcanzar. Sus poderes de fruta del diablo le permitieron crear ilusiones espectrales, lo que dificulta la distinción entre su cuerpo real y sus proyecciones fantasmales. Absalón. Capitán Moria. ¿Dónde estás? Estas personas me están intimidando. En un rincón aislado de la isla, Perona, vestida con un vestido rosa, con sus codos rebotando, su ropa hecha jirones y sucia, se dirigió con cautela hacia la costa. No tenía idea de por qué había despertado para encontrar desaparecidos a Moria y Absalón. Su oso de peluche zombie, Kumasi, estaba inmóvil, y Obak había sido capturado. Afirmaron que Moria había sido derrotada y llevada por los marines, pero ella no les creyó. Después de todo, Moria era un señor de la Guerra del Mar, uno de los piratas elegidos por los marines para equilibrar el poder de los 4 emperadores. Pero los zombies se habían ido. Mientras pudiera escapar de Thriller Bark, no tendría que preocuparse por ser capturada. No tenía idea de qué hacer a continuación, pero evitar a estas personas era su principal prioridad. No tengo un barco. Espera, ¿qué es eso? Perona, su mente a menudo vagando, finalmente se dio cuenta de algo crucial. Sin un barco, no podía escapar de la isla, incluso si llegaba a la costa. Debería esconder su cuerpo en algún lugar y usar su proyección astral para explorar.
Pero si descubrieran su cuerpo real, ella estaría a su merced, sujeta a sus caprichos. No. Absolutamente no. Imaginando tal escenario, se cubrió la cara sonrojada y gritó de horror. ¿Qué es eso? Su mirada cayó sobre un pequeño velero que se acercaba a la costa. A pesar de la luz del día, docenas de velas parpadearon en su cubierta. Un hombre con pelo negro corto, un sombrero negro adornado con piel blanca, una camisa estampada de color burdeos, un abrigo negro, botas negras, pantalones blancos y un crucifijo colgando de su cuello, similar al de Moría, se sentó en la cubierta, una enorme hoja negra atada a su espalda. Miauk, Perona jadeó. Inicialmente había pensado que era un barco fantasma, aunque Thriller Bark estaba lleno de zombies, monstruos, fantasmas y esqueletos. Era prácticamente una casa embrujada. Pero esas fueron creaciones de Moría y su tripulación. Un verdadero barco fantasma sería realmente aterrador. Pero después de una inspección más cercana, reconoció los ojos afilados y parecidos al halcón del hombre, su presencia intimidante, su atuendo distintivo y esa enorme espada negra. No era otro que Drácula Miauk, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Los fantasmas y los monstruos pertenecían a un reino diferente, pero Miauk era una amenaza real, un espadachín que rivalizaba con los almirantes y los 4 emperadores en el poder. Su epíteto, Aukeyes, surgió de su vista excepcional, un testimonio de su talento de esgrima. Le permitió percibir la verdadera naturaleza de las cosas, la esencia de la fuerza de sus oponentes, lo que le permitió contrarrestar cualquier ataque. Durante la guerra Paramount, Miauk había evaluado sin esfuerzo el potencial de Luffy, reconociendo su capacidad para reunir a otros a su causa, no a través de la fuerza bruta o tácticas astutas, sino a través del puro carisma. Él y Rayleigh fueron posiblemente uno de los individuos más formidables en el mundo de One Piece. Uno navegó el mundo solo en un pequeño bote en forma de ataúd, el otro atravesó el cinturón calmo sin ayuda, ambos espadachines legendarios, un señor de la Guerra del Mar y el ex primer compañero del rey pirata, conocido como el Rey Oscuro. Te encontré, niña. Los gritos de Perona atrajeron la atención de las antiguas víctimas de Thriller Bark, que la habían estado buscando. Un grupo de hombres corpulentos, armados y amenazadores, se precipitó hacia ella, ajenos a la figura sentada en el pequeño velero en la distancia. ¡No! Perona usó sus Oyus para incapacitar a varios de sus atacantes, pero eran demasiado numerosos para manejarlos solos. Ella gritó pidiendo ayuda. Desde la perspectiva de Miauk, fue un caso claro de villanos acosando a una niña inocente. Si bien no era un héroe, tampoco era despiadado. Se había convertido en un pirata y se unió a los 7 señores de la guerra únicamente para probar sus habilidades contra oponentes dignos. Su recompensa reflejó su fuerza, obtenida a través de victorias contra piratas y marines. Personas poderosas como él. Algunos, como Big Mom y Kaido, eran despiadados y crueles, ignorando la vida y buscando venganza contra un mundo que percibían como injusto. Otros, como Shanks y Whitebeard, valoraban la lealtad, la compasión y la camaradería. Miauk cayó en algún punto intermedio. Rara vez intervenía en los asuntos de los demás, pero si era testigo de la injusticia, no dudaría en actuar, antes de seguir adelante con su vida. Silenciosamente sacó su enorme hoja negra, Yoru, de su vaina, una espada en forma de crucifijo conocida como una de las cuchillas negras más fuertes del mundo. Lo sostuvo con una mano, sin considerar a estos piratas dignos de todo su esfuerzo, pero no dispuestos a matarlos sin causa. Después de todo, era difícil para un elefante aplastar a una hormiga sin matarla. Pero mientras balanceaba la espada sin esfuerzo, una fuerza similar a un tornado, una ola de presión de espada concentrada, estalló desde la espada, envolviendo a los piratas. La tierra detrás de ellos se abrió, un abismo masivo que se extiende a través de la mitad de Thriller Bark, su profundidad inconmensurable. Decenas de metros. Cientos. Una espada, una fuerza de la naturaleza, un abismo que dividió la tierra en dos. ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Qué clase de monstruo es él? Aukeye Miauk. Uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, a la par con Gekko Moria y Crocodile, conocido como el espadachín más grande del mundo.
Los piratas finalmente salieron de su aturdimiento, su atención atraída por la fuerza por el impresionante ataque a la figura que se encontraba en el lejano barco fantasma, Dracule Miauk. No era solo el poder del ataque. Incluso su mirada penetrante, aguda y perceptiva como la de un halcón, envió escalofríos por sus espinas. Esos ojos eran un testimonio de su inmensa fuerza y su dominio incomparable de la esgrima. Esto es una locura. 3 señores de la guerra, el candidato más fuerte al vicealmirante, Gion, y ese novato tremendamente fuerte, todos convergiendo en este lugar en solo unos días. El Triángulo de Florian fue uno de los tramos finales de islas en la primera mitad de la Grand Line. La siguiente parada fue el archipiélago de Sabaody, ubicado cerca de la sede de la Marina y la puerta de entrada al Nuevo Mundo. Arriba yacía Med y Geoise, la tierra santa de los nobles del mundo, y abajo, el paraíso de aguas profundas de la isla Fishman. Fue el punto de partida tanto para el viejo como para el Nuevo Mundo. A diferencia de los Four Blues, los piratas aquí eran muy conscientes de la dinámica de poder entre los Yonko y los Warlords. Miauk, ¿has venido a rescatar al capitán? Varios piratas corrieron hacia Miauk, con cuidado de no provocarlo. Su golpe casual y con una sola mano era una clara señal de moderación. Si se demoraban más, ¿quién sabía qué destino les esperaba? Todas las dificultades palidecieron en comparación con la preciosidad de la vida. En el mar, Miauk era conocido por su compromiso selectivo, ahorrando a aquellos que consideraba dignos y eliminando rápidamente a aquellos que no consideraba. Un solo golpe casual de su espada había cortado la isla por la mitad. Hace unos días, había tomado una batalla en toda regla entre ese aterrador novato y moría para destruir una parte de la isla. Este era el poder del espadachín más grande del mundo, Dracule Miauk. Verdaderamente aterrador. Todo lo que sentían era un abismo insuperable entre ellos, un abismo que incluía el abismo negro masivo que había tallado en la tierra. Tal vez, incluso si dedicaran toda su vida al entrenamiento, nunca podrían alcanzar su nivel. No, simplemente estoy aquí para confirmar su muerte. Los ojos ámbar de Miauk parpadearon hacia Perona, congelándola momentáneamente en su lugar. Se sentía como presa atrapada en la mirada de un halcón, a punto de ser devorada o diseccionada por su espada. Sus palabras carecían de emoción, tan agudas y precisas como su esgrima. Bastardo, tú y Moriya Sama son ambos señores de la guerra. ¿No tienes ningún sentido de camaradería? Perona gritó. Miauk no ofreció ninguna explicación, simplemente arrojándole un periódico. ¿Camaradería? En este mundo de piratas, tales sentimientos eran una responsabilidad. Incluso los parientes consanguíneos se traicionarían entre sí por supervivencia o beneficio personal. ¿Qué lealtad podría esperarse entre los piratas que se habían unido a los señores de la guerra por sus propias razones egoístas? La soledad era el credo de Miauk. Si bien la compañía podría aumentar las posibilidades de supervivencia, elegir a los compañeros equivocados podría llevar a la traición. No tenía grandes ambiciones de dominación mundial, y los apegos emocionales innecesarios solo lo obstaculizarían. Shocking. 2 señores de la guerra y el candidato más fuerte al vicealmirante, Gion, convergen en el Triángulo de Florian. Heiko moría derrotado por un novato demoníaco. Su destino sigue siendo desconocido. La identidad del usuario de Mythical Soandeville Fruit reveló, marino o pirata. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el mundo? El artículo fue escrito por Morgans, el presidente del World Economy Newspaper, un pájaro humano que se había comido el Tori Tori Nomi, modelo. Albatros, Bird Fruit, modelo. Albatros. Estaba lleno de titulares sensacionalistas, diseñados para atraer la atención. Después de todo, esa era la naturaleza de su negocio. Incluso si el contenido careciera de sustancia, la gente pagaría por el espectáculo. No lo creo. Ese monstruo Morgan se está difundiendo rumores falsos. Perona gritó, prefiriendo creer que Moriya había sido derrotada por Gion después de tropezar accidentalmente con Thriller Bark. Si bien ese escenario pintó a Moriya como tonta e incompetente, fue aún menos humillante que ser derrotado por un novato. HMPH. Miauk ignoró su arrebato. Era comprensible que alguien estuviera angustiado por la repentina derrota de su líder, especialmente por un recién llegado.
Habiendo confirmado la noticia, no vio sentido discutir con una joven protegida. Se volvió para abordar su pequeño barco fantasma, y Perona, limpiando sus lágrimas, lo siguió rápidamente. Dado que Moria-sama se ha ido, supongo que tendré que honrarte con mi presencia. Murmuró, recordando rumores de que Miauk era un lobo solitario, sin tripulación. Esto significaba que no tendría que competir con otros por su atención, a diferencia de Thriller Bark. Simplemente mantener una buena relación con él sería suficiente. ¡Qué idea tan brillante! Ella era un genio. No necesito un compañero. Son problemáticos, especialmente una niña llorosa. Puedo lavar la ropa, cocinar, limpiar y ayudar con las tareas. Seré muy obediente. Miauk hizo una pausa, considerando la propuesta. Necesitaba que alguien atendiera sus campos mientras estaba fuera. La oferta de ayuda doméstica era tentadora. De lo contrario, su hogar y sus campos serían descuidados durante sus viajes, lo que lo obligaría a lidiar con el desastre a su regreso, que era mucho más problemático. Y ella era solo una niña. ¿Cuántos problemas podría ser? Poco sabía que podría lamentar esta decisión en el futuro, encontrándose cocinando y limpiando para dos, soportando constantes charlas y demandas, adoptando efectivamente a un niño exigente. Un usuario mítico de Soandeville Fruit con esgrima impresionante. Hasta la próxima vez, novato. Miauk estaba más intrigado por el individuo que había derrotado a Moria. Causar tal conmoción justo después de zarpar, el futuro de este recién llegado fue indudablemente brillante. Había abordado un barco de la marina, lo que indica captura o reclutamiento. De todos modos, Miauk, como señor de la guerra, podría desafiarlo fácilmente. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo, el territorio de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo. En el Moby Dick, Marco el Fénix, el comandante de primera división de los piratas de Barba Blanca, se apoyó contra la barandilla, un periódico en la mano, una mirada de diversión en su rostro. Un usuario mítico de Soandeville Fruit, ¿eh? Se enfrentó a Moria justo después de zarpar y logró derrotarlo. No he visto a un novato tan impresionante en mucho tiempo. Oye, Vista, echa un vistazo. Su esgrima tampoco es mala. Él es un espadachín también. Vista, el comandante de la quinta división y un espadachín experto, aceptó el periódico y miró el artículo. Un toque de sorpresa parpadeó en su rostro. Vista estaba ansiosa por desafiar a los espadachines fuertes, especialmente a Miauk, el más grande del mundo. Ahora, había surgido un nuevo contendiente, un joven vestido de blanco. Marco se encogió de hombros y se volvió hacia Barba Blanca, con los ojos brillando de emoción. Pops, ¿qué te parece? Gurararara. Si te apasiona pelear, adelante. Te apoyaré. Barba Blanca se rió entre dientes, tomando un trago de sake, su cuerpo plagado de tubos médicos. Marco sonrió. Eso es correcto. No importa si has sido capturado o reclutado por los marines. Nadie puede enfrentarse a Pops. Sí, Pops es el hombre más fuerte del mundo. Los otros comandantes de división aplaudieron de acuerdo. Los usuarios míticos de Soandeville Fruit eran raros. Los únicos que conocía eran Sengoku, el almirante de la flota. Kaido, con su forma de dragón Azure. Y él mismo, el Fénix. Todos eran individuos increíblemente poderosos. Vista también estaba emocionado. Un usuario mítico de Soandeville Fruit con una esgrima impresionante, el potencial era inimaginable. Sin duda, se convertiría en una fuerza a tener en cuenta. Otro Yonko, Shanks, leyó el periódico con diversión. Este novato me recuerda a Miauk. Shanks, que interactuaba con Miauk con más frecuencia que el otro Yonko, lo consideraba un rival y un amigo. A menudo compartían bebidas e historias. Capitán idiota. Esto es serio. Ese tipo abordó un barco de la marina. Es probable que se una a ellos. Se convertirá en un poderoso enemigo. Sus compañeros de tripulación lo regañaron. ¿Cómo podría ser tan despreocupado? Con ese nivel de fuerza, no sería lo suficientemente tonto como para rendirse sin luchar. Pero era sin duda un oponente formidable. Mientras tanto, en Onigashima en Wano Country,
Kaido se sentó en su cueva, Gusling Sake como sus subordinados informaron la noticia. TSH, que Gekko moría, no ha crecido en absoluto. Pensar que una vez me desafió y escapó, ¡qué desgracia! Kaido rugió, rompiendo su calabaza con frustración. Si hubiera sido la Moria de hace 20 años, no valdría la pena mencionar a este recién llegado. Apenas sería lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en el nuevo mundo. Sin embargo, este novato poseía una mítica fruta del diablo Zoan, la misma categoría que la suya. Era mucho más fuerte que sus propios gifters, poseyendo un poder digno de unirse a su tripulación. Desafortunadamente, se había convertido en un perro faldero para los marines. Kaido tendría que eliminarlo y luego recuperar su fruta del diablo. En Dressrosa, Doflamingo, otro señor de la Guerra del Mar, descansó en su palacio, leyendo el periódico con una sonrisa malvada. Interesante. Este tipo aparentemente apareció de la nada. Veamos cómo le va contra los demás. Pronto sabremos si es realmente tan fuerte como dicen. El cocodrilo también ha reaparecido. Parece que planea unir fuerzas con Moria para robar Plutón de Alabasta. Ese es un plan bastante ambicioso. Doflamingo se rió entre dientes. Como alguien que había orquestado un golpe de estado, sabía lo difícil que era tal hazaña. Incluso había insinuado sus planes para Crocodile, un ex noble mundial, y lo invitó a unirse. Sin embargo, ambos hombres sospechaban por naturaleza, y Crocodile, aún más, había declinado, lo que llevó a Doflamingo a proceder con sus propios planes. Te arrepentirás de no confiar en mí lo suficientemente pronto, Crocodile. Esta era se está volviendo cada vez más caótica. También estaba vigilando a Moria. No solo era un compañero señor de la guerra, sino que también había desafiado a Kaido. Doflamingo tenía sus propias conexiones con Kaido, pero parecía que sus esfuerzos habían sido en vano. En los mares cerca de Alabasta, Crocodile, leyendo el mismo periódico mientras soplaba un cigarro, se burló. ¿El que derrotó a Moria no fue Giono Chatón? TSH, qué decepcionante. Fue una vergüenza para los señores de la guerra. Había sobreestimado la fuerza del pirata que una vez había desafiado a Kaido. El propio cocodrilo había desafiado a Barba Blanca, pero había sido derrotado. Ahora, Moria había caído ante un novato, y lo dejó irritado. Creer que un niño está haciendo tales olas, es bueno que se haya ido. Habría interferido con mis planes, Cocodrilo murmuró, arrojando el periódico al mar, dejando que el viento se lo llevara. No se arrepintió de haber rechazado la oferta de Doflamingo. Conocía los peligros de colaborar con alguien que compartía sus ambiciones. Incluso si hubiera adquirido una valiosa experiencia, podría haber terminado sin nada, sus esfuerzos beneficiaron solo a Doflamingo. En cuanto a Moria, estaba interesado en su ejército zombie, lo que le ahorraría la molestia de reclutar y entrenar soldados. Los marines ya estaban al tanto de sus planes, por lo que tuvo que moverse rápidamente antes de que reaccionaran. En una isla remota en el South Blue, Kid, que acababa de reclutar a un nuevo miembro de la tripulación, un individuo zombie que respiraba fuego llamado Ead con puntos de sutura en la boca y patrones espinosos de color azul púrpura en su cuerpo, sintió una oleada de frustración. Maldita sea, Kid ventiló su ira lanzando enormes rocas al mar, creando ondas y explosiones. Activó sus poderes de Magnet Fruit, transformando sus brazos en puños masivos, y golpeando el agua sin descanso, ajeno al hecho de que el agua de mar debilitaba a los usuarios de Devil Fruit. Continuó su asalto hasta que el agotamiento lo obligó a detenerse. No podría haberse vuelto tan fuerte tan rápido. Rugió con incredulidad. La última vez que se conocieron, sus poderes habían sido comparables. Ahora, este novato había derrotado a un señor de la guerra. Incluso el señor de la guerra más débil era aún más fuerte que él. ¿Fueron realmente tan poderosas las míticas frutas del diablo Zoan? Su Magnet Fruit tampoco estaba encorvado. Y luego recordó, el novato también era un espadachín hábil. El pensamiento lo golpeó como un rayo. Zoan Devil Fruits otorgó habilidades físicas increíbles, lo que hace que la esgrima y el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo sean mucho más fáciles. Su Magnet Fruit dependía de la manipulación de armas.
Tendría que centrarse en el entrenamiento físico y maximizar sus habilidades de fruta del diablo para contrarrestar la esgrima del novato. Poco sabía él que para su próximo encuentro, la brecha entre ellos sería insuperable. Ian, con su capacidad para crear Zanpakuto, ya estaba muy por delante. Pero al menos los esfuerzos de Kid no fueron del todo en vano. Había empujado sus poderes de fruta del diablo a nuevas alturas. First Mate Killer, ¿qué le pasa al Capitán Kid? Eat, el recién llegado parecido a un zombie, observó a su nuevo capitán con preocupación, dirigiéndose a su hermano. Se sintió aliviado al ver a Kid recuperar la compostura. De lo contrario, podría tener que encontrar un nuevo capitán. No es nada. El mar es vasto, y Kid es el novato más fuerte del South Blue. Otros mares tienen sus propias estrellas en ascenso, como Portgas de As, y más allá de nosotros, se encuentra la Gran Línea y el Nuevo Mundo, los Señores de la Guerra, los Almirantes y el Yonko. Mientras tanto, Ian, el individuo responsable de la agitación actual del mundo, había llegado a la sede de la Marina con Gion, sin pasar por el archipiélago de Sabaody. Moria había sido transportada a Impel Down, un desarrollo que llenó de arrepentimiento a Ian. Ese era un lugar privilegiado para la absorción del alma, un lugar que tenía la intención de visitar. Parecía que Gion había priorizado lidiar con las consecuencias de sus acciones. El intento de golpe de estado de Crocodile, el incidente de Plutón y la derrota de Moria, estos fueron eventos importantes que podrían desestabilizar el mundo. No había anticipado las consecuencias de largo alcance de sus acciones en tan poco tiempo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.